Buen día, compañeros y compañeras. El día de hoy, en este video, les hablaremos del capítulo del libro de Judith Butler, Mecanismos psíquicos del poder, titulado Sometimiento, Resistencia y Resignificación. Para comenzar, voy a puntualizar en algunos términos muy importantes. En primera instancia tenemos los conceptos subjetivación y sujeción. El término subjetivación implica tanto el desarrollo del sujeto como el proceso de sujeción a un poder. Justamente la autonomía del sujeto surge al estar sujeto a un poder, lo que implica una dependencia radical. Es así que Foucault menciona cómo es esta formación del sujeto a través del cuerpo, donde se destaca esta misma subjetivación que se realiza justamente principalmente a través del cuerpo. En el capítulo se menciona el contexto de la prisión, en el cual el cuerpo del preso se convierte en un signo de culpabilidad y transgresión, siendo moldeado por discursos jurídicos que lo definen como sujeto. De esta manera, el poder productivo sobre el sujeto sostiene que el poder no solo domina al sujeto, sino que también lo forma y lo produce. El individuo se formula como sujeto a través de su identidad discursivamente constituida. Ahora, la sujeción implica una restricción en la producción del sujeto. Justamente esta restricción permite la producción del sujeto mismo, actuando como un tipo de poder que forma y regula al individuo. En este contexto surge el concepto de alma encarceladora. ¿Qué quiere decir? Este concepto sugiere que esta identidad normativa actúa como una prisión simbólica que encierra al individuo dentro de ciertos límites y expectativas sociales. Es como si el individuo estuviera atrapado dentro de una estructura psíquica predefinida por las normas y valores dominantes. El alma, como principio regulador impuesto por el discurso, es más profunda que el individuo mismo, preexistiendo al cuerpo que le da vida. Esto sugiere que el poder discursivo actúa a niveles más fundamentales que la mera existencia física del individuo. Es importante destacar la diferencia entre alma y psique. Se contrapone el concepto de alma encarceladora de Foucault con la noción psicoanalítica de la psique. Entonces, la psique representa lo que resiste a las exigencias normativas del discurso, siendo algo más complejo y profundo que la identidad impuesta. Y bueno, pues Foucault decía que la formación del sujeto no podía entenderse del todo sin tomar en cuenta las restricciones funcionales que paradójicamente pues resultaban represivas. Él se refería al inconsciente cultural como un problema de localización de esta resistencia, y pues que la psique era un efecto encarcelador que estaba al servicio de la normativa. Y bueno, si definíamos al inconsciente o a la psique como una resistencia, pues nos llevaba a determinar que ninguna tentativa de producir al sujeto por medios disciplinarios llega a un término, pero era incapaz de rearticular las condiciones dominantes del poder productivo. Y pues todo esto nos lleva a que todo el tiempo nos estamos cuestionando todo. Sin embargo, pues no podemos pensar o actuar diferente a lo que ya está establecido, porque pues esto genera cambios que no están bien ante la sociedad. Se va a explorar con profundidad la relación compleja entre el cuerpo y el poder. Para esto, nos concentraremos principalmente en las ideas del filósofo Michel Foucault, que es una de las premisas iniciales que Foucault presenta, es que en ocasiones parece sugerir que no puede existir un cuerpo que no esté moldeado por las relaciones de poder. Sin embargo, se plantea la pregunta sobre si realmente existe un cuerpo material que sea ontológicamente distinto de estas relaciones de poder que lo constituyen. Esto lleva a cuestionar el uso del término lugar para describir el cuerpo en relación con las investiduras de poder que recibe o soporta. También lo que se discute es que el concepto de lugar puede servir para estabilizar el cuerpo en relación con estas investiduras de poder, pero al mismo tiempo desvía la atención de cómo esas investiduras lo configuran y delimitan. Se indaga sobre qué constituye exactamente una investidura y cuál es su poder constituyente. Además, se cuestiona si estas investiduras tienen una función de visualización y, de ser así, si se pueden proyectar o especializar de alguna manera. El análisis se adentra en la obra de Vigilar y Castigar, principalmente del autor Michel Foucault, donde él concibe el alma como un instrumento de poder que cultiva y forma al cuerpo. Esto se interpreta como una reelaboración implícita de la formulación aristotélica sobre el alma como forma y principio de la materia del cuerpo. En este contexto, el alma se convierte en un ideal normativo y normalizador que adiestra y moldea al cuerpo, siendo un ideal imaginario históricamente específico que materializa al cuerpo.
Se aborda también el concepto de sujeción, como no solo una subordinación, sino también como un financiamiento y un mantenimiento del sujeto. Se analiza cómo el alma, como un instrumento de poder, da existencia al cuerpo de manera similar a cómo lo hace en la filosofía de Aristóteles. Además, se reflexiona sobre cómo la materialidad de la prisión se establece en la medida en que está investida de poder y cómo esta investidura con relaciones de poder es formativa de su propio ser. Finalmente, se reflexiona sobre cómo la producción del sujeto implica la subordinación e incluso la destrucción del cuerpo. Según lo planteado por Nietzsche, se argumenta que el sujeto solo puede sugerir como una unidad disociada a través de la desconstrucción del cuerpo, lo que plantea interrogantes sobre la relación entre cuerpo, poder y subjetividad. Ahora hablemos del concepto de lo imaginario. Según Lacan, representa la formación de la identidad en relación con la imagen reflejada del otro. Aquí nuestra identidad se ve desafiada por el desorden y la complejidad que escapan al control del lenguaje simbólico. Lacan nos recuerda que la identidad nunca puede ser totalmente totalizada o completada, ya que siempre hay aspectos que están más allá de nuestro control consciente. Por otro lado, Foucault nos invita a repensar el poder como una red de relaciones que atraviesan todas las dimensiones de la vida social. Desde esta perspectiva, la resistencia no es simplemente una lucha contra el poder desde un lugar externo, sino que surge como un efecto del mismo poder al que se opone. Las prácticas de resistencia se desarrollan dentro del mismo campo de relaciones de poder y pueden tomar diversas formas, desde acciones individuales hasta movimientos sociales organizados. Lacan y Foucault tienen visiones diferentes sobre la resistencia a la ley y al poder. Mientras que Lacan ve la resistencia psíquica como una frustración de la ley simbólica, Foucault la concibe como un fenómeno que surge dentro del mismo campo de relaciones de poder. En ambos casos, la resistencia implica una lucha contra las formas de poder que buscan totalizar y controlar la identidad y la experiencia humana. Por identidad sexual entendemos una expresión contradictoria, porque se forma mediante la prohibición de alguna dimensión de la misma sexualidad que se supone asumimos. La formación de conciencia instituye una vinculación a la prohibición. De la presión de leyes éticas emerge un sujeto capaz de reflexividad. Se toma a sí mismo por objeto y con esto se confunde por no comprender su origen. Un signo puede ser adoptado y utilizado con fines diferentes a los que fue creado. Incluso lo más nocivo puede ser apropiado. Lo abrazo porque me constituyen socialmente, pero habría que preguntarse ¿por qué? Podré resistirme y oponerme a él, transformando el poder que me constituye en el poder al que me opongo. Para Foucault, el poder va más allá de simplemente una fuerza que impone reglas y restricciones sobre los individuos. Él lo ve como algo mucho más complejo. Es formativo, es maleable y constantemente en juego en las interacciones sociales y políticas. El poder no solo crea normas, sino que también las transforma, se adapta a diferentes contextos y puede ser objeto de resistencia. Imaginemos la ley. Se supone que regula nuestra conducta y define lo que es legal y lo que no lo es. Sin embargo, Foucault nos desafía a ver más allá de su aparente rigidez. Argumenta que incluso la ley puede ser resignificada y transformada por aquellos a quienes debe controlar. En otras palabras, la misma ley que busca regular nuestras vidas puede ser reinterpretada y utilizada de manera subversiva para desafiar las normas establecidas. Foucault nos muestra cómo términos como mujer o marica pueden ser reapropiados y resignificados por aquellos que están marginados o excluidos por las normas sociales dominantes. La misma ley que busca controlar y categorizar a las personas según categorías binarias de género y sexualidad puede convertirse en un instrumento de resistencia y liberación. Entonces, ¿cómo podemos manejar esas relaciones de poder? Foucault nos insta a imaginar nuevas formas de subjetividad, a rechazar las identidades impuestas y a buscar la autonomía personal. Nos desafía a cuestionar las normas y valores que nos imponen y a buscar nuevas formas de ser y de relacionarnos con los demás. En resumen, el poder no es simplemente una forma que nos domina, sino un espacio de conflicto y resistencia, y en este proceso de lucha surge la posibilidad de transformación y liberación. Foucault nos recuerda que siempre hay espacio para la resistencia y la subversión, incluso dentro de las estructuras de poder más aparentemente sólidas. Por otro lado, la teoría de la performatividad de género de Butler
nos argumenta que el género no es una característica innata o biológica, sino más bien una actuación repetida y ritualizada de normas y expectativas sociales. En este sentido, vemos cómo la belleza se convierte en un acto performativo, donde las personas interpretan y reproducen los estándares de belleza establecidos por una sociedad. Por ejemplo, en Corea la belleza se considera un aspecto fundamental de la vida cotidiana y existen normas y estándares específicos que dictan cómo deben lucir las mujeres. Por ejemplo, esto incluye la búsqueda de una tez clara y sin imperfecciones, ojos grandes y brillantes, piel suave, cejas definidas, labios rosados. Y bueno, todos estos estándares son promovidos y mantenidos a través de productos cosméticos y de tratamientos de belleza, así como por la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, que van a permitir que se sigan transmitiendo este tipo de discursos. Por ejemplo, a las mujeres en Corea se les inculca que deben tener un peso específico independientemente de su estatura y de sus condiciones estructurales. También en este país es posible tomar medicamentos para adelgazar, que en otros países es ilegal. Sin embargo, a pesar de la presión para cumplir con estos estándares de belleza, muchas mujeres están desafiando estas normas y buscando resignificar el concepto de belleza, creando una resistencia que puede tomar diferentes formas, como por ejemplo el rechazo de los productos cosméticos, la promoción de la belleza natural y la diversidad corporal.